a la mano izquierda. Fíjense en ustedes la figura que está a la mano izquierda. ¿Ven? Es un triángulo. Ahora, si ese triángulo lo hago girar alrededor del eje de las X, me generaría un cono, ¿sí? Que es el que ustedes pueden ver al medio. ¿Ven? Entonces, en ese caso es un sólido lo que se generó. ¿Sí? No hay nada hueco allí. En ese caso no hay nada hueco. ¿Sí? Entonces, la figura que se genera sería un cono. ¿Sí? Si ustedes tienen esta figura, por ejemplo, a ver, fíjense. Y la hago girar alrededor del eje de las X, ¿qué se genera? Un círculo. No. ¿Un cilindro? Un cilindro. ¿Sí? Un círculo es algo plano, señor. ¿Sí? En este caso lo que se genera es un cilindro. ¿Eh? Un cilindro recto. ¿Eh? Bueno, entonces eso es lo que ustedes tienen que imaginarse al hacer el giro. ¿Qué figura se genera para tener una idea? ¿Sí? Bueno, en este caso lo que vamos a utilizar para poder desarrollar la fórmula es el volumen de un cilindro, es la fórmula del volumen del cilindro. ¿Sí? El volumen del cilindro, la fórmula está dada por pi, radio al cuadrado, por altura. ¿Sí? Pi por radio al cuadrado me daría el área de la base. Y al multiplicar por la altura, de esa manera obtengo el volumen del cilindro. En este caso ustedes pueden ver a la mano izquierda, tenemos el radio, ¿sí? Del centro hacia uno de los extremos del radio, y la altura. ¿Sí? Entonces al multiplicar esos valores, lo que obtengo es el volumen de ese cilindro. Vamos a partir de esa idea, ¿sí? Del volumen de un cilindro. Bueno, entonces lo que hacemos es, fíjense en allí ustedes la figura que está a la mano derecha, ¿sí? La curva que está en rojo representa, y todo lo que está por debajo de ella representaría el área de la región que gira alrededor del eje de la X. Es como que yo tengo esto. Tengo esta área, tengo toda esta región que gira alrededor del eje de la X. ¿Ven? Habría que ver cómo se llama esa figura, ¿sí? Pero gira alrededor del eje de la X. Entonces, ¿cómo es que considero, qué es lo que hago para encontrar la fórmula del volumen de ese sólido? ¿Sí? Entonces, tengo que el volumen del sólido de revolución es igual a la sumatoria de los volúmenes de los sólidos de cada franja I. ¿Sí? Ustedes fíjense, particioné la base. Al particionar la base, en los valores x0, x1, x2, trazo esas líneas verticales que me cortan a la curva que está en rojo. Ahora, de esa manera ya tengo varias franjas. ¿Sí? Franja 1, franja 2, franja 3, franja I, y hasta una final que es la franja N. Entonces, cada una de esas franjas al girar me daría un pedacito del sólido de revolución. Entonces, el volumen total va a ser la sumatoria de todos esos volúmenes de esa franja. ¿Sí? Bueno, pero si ustedes se fijan, las franjas en la parte superior es una curva. ¿Sí? Y yo aquí necesito algo que esté relacionado con un cilindro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que hago es tomar un aumento de la partición. Al tomar un aumento de la partición, encuentro los valores esos T sub 1, T sub 2, T sub 3, que son valores que pertenecen a cada uno de las partes que dividí en la longitud completa de la base. ¿Sí? Por ejemplo, el valor T sub 1 va a estar ubicado entre X sub 0 y X sub 1. ¿Sí? Algún valor entre X sub 0 y X sub 1 es el valor T sub 1. Ahora, ¿ese valor para qué me sirve a mí? Para que al reemplazarlo en la función me dé el radio del cilindro. ¿Sí? Me va a dar el radio del cilindro. ¿Sí?
y la altura del cilindro va a estar dada por delta de xy. ¿Sí? Ustedes fíjense en lo que tengo allí, sería lo siguiente. Esto es el delta de xy, que es la base del cilindro. Este sería el valor T sub i estaría aquí ubicado. Y este segmento sería f de T sub i. ¿Sí? Entonces, al girar, este sería el volumen que se genera. ¿Ven? Esto sería el radio de ese cilindro. Y el delta de xy sería la altura del cilindro. ¿Sí? Entonces, el volumen de cada sólido de la franja I sería aproximadamente igual al volumen del cilindro I. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago para calcular el volumen del cilindro I? Es de cada cilindro individual, ¿no? Es pi por el radio al cuadrado por la altura. A ver, ¿alguna pregunta hasta allí? Profe, ahí no entendí muy bien lo último que me mencionó. ¿Podría repetirlo, por favor? Sí, sí, sí. A ver. Lo que yo quiero calcular es el volumen total. ¿Sí? Pero el volumen total va a ser igual a la sumatoria de cada una de las franjas que yo voy, digamos que delimité al particionar la base. Ahora, cada una de esas franjas yo la voy a simular mediante un cilindro. ¿Está claro allí, señorita? Sí, profe, perfecto. Eso sí. Bueno, ahora, si usted tiene un cilindro, digamos, este va a ser el cilindro. ¿Qué es lo que necesita conocer para calcular el volumen de ese cilindro? Necesita conocer el radio y la altura. ¿Sí? La altura va a ser esto. ¿Sí? Este segmento. Y ese segmento, el delta de xy. ¿Sí? Quiere decir que cada uno de estos delta de x que yo tengo aquí son las bases de los cilindros. ¿Ven? Cada uno de los que tengo aquí son las bases de los cilindros. ¿Sí? Ahora, la altura, ¿cómo la calculo? La calculo dando un valor T sub i que pertenece a los intervalos entre los, por ejemplo, el T sub i va a estar entre xy menos 1 y xy. ¿Sí? Y al reemplazar ese valor T sub i en la fórmula correspondiente, me da la altura, o el radio, perdón, no la altura, sino el radio de ese cilindro. ¿Ven? ¿Está ahí, señorita? ¿Le entiende ahora? Perfecto, profe. Entonces, el volumen del cilindro, ahora vamos a la última fórmula que está abajo. El volumen de cada sólido de una franja I, en forma individual, de cada una de ellas, es aproximadamente igual al volumen de los cilindros individuales. Ahora, ¿cómo calculo el volumen de cada cilindro individual? Es pi por esto que sería el radio I, y esta sería la altura I. ¿Ves? Entonces, f de T sub i al cuadrado, porque es el radio, por delta de xy. ¿Está claro la señorita? ¿Lo entiende? Sí, profe, sí. Me había confundido ahí. Gracias. Bien, bien. Bueno, ya tenemos entonces cómo calculamos cada volumen de esos cilindros individuales. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué es lo que quiero calcular yo entonces? El volumen del sólido de revolución total. ¿Sí? Y habíamos dicho que era el volumen de cada franja I. Pero eso a su vez es igual a ¿qué? A la sumatoria de cada uno de esos cilindros individuales. ¿Ven? Lo que yo tengo aquí, el volumen es la sumatoria de los volúmenes de los cilindros individuales. ¿Está? Ahora, ¿cómo hago para mejorar la aproximación? Y como vimos ya en los casos anteriores, tenemos que hacer ¿qué cosa? Que los delta de xy tiendan a cero. Lo que equivale a decir que la norma de la partición tiende a cero. ¿Sí? O sea, está prácticamente uno pegado al lado del otro. ¿Sí? Entonces,
vamos a definir como el volumen del sólido de revolución como el límite de esa suma de Riemann. El límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de esa suma de Riemann. ¿Sí? Y nuevamente, si este límite existe sin depender ni de la partición ni del aumento, vamos a tener que el volumen del sólido de revolución va a estar dado por la integral desde A hasta B, o sea, desde un extremo hasta el otro en el cual estamos considerando, de pi f de t sub i, ¿sí? O sea, el valor de la función en ese punto, elevado al cuadrado, diferencial de x. Que lo puedo resumir en esta fórmula, ¿ven? Pi por la integral desde A hasta B, i al cuadrado, diferencial de x. O lo pueden poner si ustedes quieren como pi por la integral desde A hasta B, f de x al cuadrado, diferencial de x. Y esa es la fórmula que me permite hallar el volumen del sólido de revolución. ¿Eh? Bueno, entonces traten ustedes, cuando vayan a hacer este práctico, tener las tres formulitas que necesitamos. ¿Sí? Escriban las tres fórmulas, así las tienen a mano cuando vayamos a trabajar. ¿Sí? Esto no sé si les dije a ustedes, pero en los parciales, ya sea en el práctico, ya sea en el parcial de promoción de teoría o en los finales, estas demostraciones podemos tomarlas, ¿ven? No son tan largas, ¿sí? Y tienen que saber llegar a la fórmula correspondiente. ¿Sí? En el virtual estamos tomando al menos que sepan la fórmula. ¿Sí? Y aún así había varios alumnos que no tenían claro eso. ¿Sí? ¿Cuál era la fórmula para calcular una cosa u otra? ¿Sí? Pero en el presencial ya todo inclusive cómo llegar a la fórmula. O sea, todo esto lo que yo fui desarrollando, van explicándolo ustedes, cómo lo han hecho en el teórico del otro día con algunas de las cosas que pedíamos demostraciones. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Profe, Sí, ahí no logré entender muy bien, o sea, cómo llega, o sea, sí sé que cuando dice que la norma de la partición tiende a cero es porque se va aproximando cada vez más y las franjas son cada vez más chiquitas que vamos tomando y son cada vez más exactas, ¿no? sí. Y sería la sumatoria de todo eso, aplico El y ahora límite, no entendí, ajá, sí, sí. ¿sí? Y ahí no entendí muy bien cómo llegó a la fórmula que pi es igual a la integral que va de entre a y b de i al Es cuadrado por que, diferencia. Mm. digamos, si este límite existe, ¿sí? Entonces yo lo puedo escribir directamente a esta expresión como la integral desde A hasta B, ¿sí? Porque sabemos que va, fíjense aquí tomé la sumatoria de todas las franjas desde 1 hasta n, porque no son infinitas, ¿sí? Llega hasta n, ¿sí? Pero aplicándole el límite cuando la norma de la partición tiende a 0. Entonces, si se verifica esto, que este límite exista, eso yo lo puedo plantear como la integral desde A hasta B, que son los extremos entre los cuales usted tiene esta curva. ¿Sí? Por ejemplo, tengo esta curva desde A hasta B. Esta es la región que gira, y esto obedece una determinada función f de x. ¿Sí? Entonces, desde A hasta B, de pi por la función al cuadrado, ¿ve? Porque son los radios, al cuadrado, y el diferencial de x que representa la altura. Eso es directamente, que es la que está escrita aquí o aquí. ¿Está, señorita? Sí, ¿Qué es lo profe, que? A sí, sí, ver, sí. a ver, si Sí, tiene lo único que alguna... me confundía era, primero me confundía el valor de i al cuadrado, pero i al cuadrado hace referencia a f de x, ¿no? ¿A la función? Sí, 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 sí. sí, sí. Porque eso Sí, le lo da a usted único. la altura de ese cilindro que está girando. Que, digamos, de ese segmento que al girar va generando el cilindro, el radio. ¿Sí? Perfecto, profe, gracias. ¿Vale? Bueno. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Dice calcular el volumen del sólido de revolución que se obtiene
cuando la región limitada por la curva y igual a x al cubo, y igual a 8, x igual a 0, y ahí te damos dos alternativas. Primero, aquí ustedes tienen que hacer el gráfico, ¿sí? Tienen que hacer el gráfico, ¿sí? Entonces, la región limitada sería la que ustedes ven allí a la mano izquierda, ¿sí? Esa es la región que va a girar, y puede girar, ahora yo les pregunto, allí dice, puede girar alrededor del eje de las y. En la diapositiva siguiente va a decir gira alrededor del eje de las x. Ahora yo les pregunto, ¿el volumen será el mismo? ¿Tendrá que ser el mismo? ¿Tendrá que ser el mismo? Si gira con respecto a un eje y si gira con respecto a otro eje, eso es lo que nos Sí. estamos preguntando. Sí, sí. Porque ustedes pónganle cuando calculaban longitud o un área en cartesiana, si calculamos, integramos con respecto a x o con respecto a y, nos tenía que dar el mismo valor, ¿sí? Porque era un área, una región, ¿sí? O una longitud, ¿sí? En este caso estoy calculando un volumen. Si gira con respecto al eje de las x o gira con respecto al eje de las y, esa región, ¿me dará el mismo volumen? ¿O tendrá que dar el mismo volumen? ¿Mm? Bueno, la respuesta es no. Fíjense en ahí está el valor que aquí dice 96 pi sobre 5. Y en el que sigue es otro valor. ¿Ves? Entonces no es lo mismo. ¿Eh? Aquí salió algo que no tenía que salir. O sea, depende con respecto a que gire, puede generar una cosa u otra, pero no tiene por qué dar el mismo valor. ¿Ya? Bueno, vamos a ver cómo hacemos este ejercicio. Primero dice gira con respecto al eje de la y. ¿Sí? Entonces la fórmula que yo tengo que tener en este caso, que el volumen va a ser pi por la integral desde a hasta b, x diferencial de y. Que ponga esa x quiere decir que la x tiene que estar en función de y. Voy a poner x de y aquí. ¿Sí? O sea, x en función de y. ¿Sí? Entonces, la región que se genera es la que está marcada, ustedes como pueden ver a la mano izquierda. Si gira alrededor del eje de las y, ¿sí? Otra parte iría a parar aquí. Sería algo así. ¿Ven? Que es la figura que tienen ustedes a la mano derecha. ¿Ven? Al girar genera esa figura. ¿Sí? Ahora, ¿cómo la calculo eso? Estoy integrando con respecto a y. Allí va a girar. ¿Sí? Entonces, ¿la y desde dónde va? Desde 0 hasta 8, porque eso abarca la región que gira. Imagínense ustedes que la figura esta la doy vuelta. Si yo la doy vuelta, ¿sí? Me quedaría algo así. ¿Ven? Aquí estaría el 0 y aquí estaría el 8. ¿Eh? Esto es el X y esto es la Y. ¿Sí? Entonces, va de 0 hasta 8. ¿Sí? Entonces, necesito que mi variable sea Y. Entonces, de Y igual a X al cubo, despejo la Y. Entonces me queda que X va a ser la raíz cúbica de Y. Entonces, esta va a ser mi función. ¿Sí? Entonces, esa función al cuadrado. ¿Sí? Entonces, a partir de allí aplico la regla de Barrow, y llego al resultado. 96 quintos de pi. ¿Entienden? ¿Ven qué es lo que pasa? Profe, ¿Sí? el volumen no entendí por qué era igual, no era igual. O sea, dijo que no era igual al comienzo, pero no entendí por qué no era igual. A ver. Es que es distinto lo que genera, pues fíjense, una cosa es que gire esta figura alrededor del eje de la Y. Generaría algo así. ¿Ve? Como la figura que tiene usted aquí abajo. ¿Sí? Ahora, si esto mismo
lo hago girar alrededor del eje de las X. ¿Cómo sería la figura que se generaría? Sería algo así. Aquí al medio es hueco. ¿Me ve? Entonces, ¿ve que esta figura es distinta a esta que está aquí? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Ve? Entonces, de ahí ya da la pauta de que los volúmenes van a ser distintos. sí. Después después del cambio, o sea, ahí al cubo, ahí no entendí también muy bien. O sea, ahí lo que hizo fue hacerlo como a la inversa y ahí lo hizo para que gire de otra manera o cómo sería. Espere. Está girando alrededor del eje de las Y, en este caso. ¿Sí? Bueno, entonces al girar alrededor del eje de las Y, yo les pregunto lo siguiente. Este sería el cilindro que se va generando. ¿Sí? Esto que está aquí, este segmento que está aquí, ¿qué representaría ahora? Delta de X. Delta de X. ¿Sí? Digamos, representaría eso. ¿Sí? Bueno, pero el delta de X para nosotros, lo que vimos hace ratito en la fórmula, ¿qué representa del cilindro? Ah, la base sería, ¿no? La De altura. altura. Ah, altura, Altura. sí. ¿Sí? Bueno, es la altura. ¿Sí? Quiere decir que ahora mi altura es, digamos, los delta de I. Entonces, esto que está aquí, el diferencial de I, representa la altura. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que usted necesita? ¿Cuál es el otro elemento que le falta calcular? Faltaría el radio. ¿Sí? Y el radio sería esto. ¿Sí? Entonces, para encontrar el radio, yo tengo que ver cuál es el valor de X, ¿ve? Porque representa un valor de X, para, siendo la variable independiente, la Y. Por eso es que yo necesito de la fórmula esta, despejo la X. ¿Ve? Porque aquí en la fórmula que yo tengo me dice X en función de Y. Entonces yo tengo que tener la X en función de Y, que es esta formulita, ¿ven? Porque la variable es Y. ¿Ve? Entonces tengo esa formulita y a la 1/3 al cuadrado. ¿Ve? Entonces queda ahí a las 2/3 allí, que esa es la que yo voy a integrar. ¿Sí? Entonces, digamos, le voy a escribir aquí de arribita la fórmula, entonces quedaría que va a ser pi desde 0 hasta 8 y a las 2/3 diferencial de y. Y esta es la fórmula con la cual voy a, digamos, ese es mi planteo. ¿Sí? Y a partir de allí aplico la regla de Barrow. ¿Está un tibero? Sí, profe, muchas gracias. ¿Está? Bueno, entonces fíjense, este resultado, 96/5 de pi, es el volumen para este caso, cuando gira alrededor del eje del aire. Ahora, en el siguiente, hago el mismo, digamos, el mismo problema. Esto que está aquí a la mano izquierda no lo tengan en cuenta, lo voy a borrar. ¿Sí? No sé por qué se pegó ahí. ¿Sí? Bueno, ahora gira alrededor del eje de las X. ¿Sí? Entonces, al girar alrededor del eje de las X, la figura que se genera es esta. ¿Sí? Y como les decía hace rato, teníamos algo así. Este es el eje de las X, y al girar va a pasar esto. ¿Ven? Entonces aquí ustedes, la figura que están viendo aquí, tiene un cierto vacío al medio. ¿Sí? Un cierto vacío al medio, ¿ven? Que sería toda esta parte que está aquí. ¿Ven? Todo esto es hueco. ¿Lo ven a eso? Sí, profe. ¿Sí? Está bien. Bueno. Ahora, ¿la fórmula cuál va a ser? Voy a tener que el volumen va a estar entre 0 y 2. Porque la curva hace esto. Va desde 0 hasta 2. ¿Sí? Ahora, yo lo que hago es, calculo primero el volumen que me generaría esto, igual a 8. ¿Eh? Es como si genera todo un solo cilindro.
Y ese cilindro le resto la parte que sería esta de abajo. ¿Ven? Por eso es la primera al cuadrado menos la segunda función al cuadrado. ¿Ven? Entonces, al restar me queda simplemente lo que genera esta región al girar alrededor del eje de la X. Por eso, esta resta que está aquí presente. ¿Ven? A una parte, al total, le saco un hueco, le saco una parte. Y llego solamente al resultado, que es la parte que a mí me interesa. ¿Sí? Entonces, este es mi planteo, aplico la regla de Barrow y llego al resultado. ¿Alguna pregunta? ¿Profe? Sí, señor. ¿Por qué está el cuadrado? 8 al cuadrado menos es que al cubo al cuadrado. Porque la fórmula era esta, pi desde a hasta b y al cuadrado diferencial de x. ¿Eh? Entonces, la fórmula, la primera es, mi primer es y es este, y igual a 8. ¿Eh? Epa. Entonces, al ser este el primero, va a ser 8 al cuadrado. Con eso yo calculo, como le decía, todo esto. Es como si fuese que este segmento gira alrededor del eje de las X. Si ese segmento y igual a 8 gira alrededor del eje de las X, ¿cuál sería la figura que me produce? ¿Cómo, ¿Qué cómo? cuerpo? ¿Cómo? No, ¿cómo? Cuando tomo, a ver, veamos, ¿dónde puedo escribir? Si yo tomo, a esto es igual a 8, ¿sí? Y esto gira alrededor del eje de las X, ¿cuál va a ser cómo se llama el cuerpo que me produce? Cilindro. Es un Cilindro, cilindro, sí. ¿sí? Sí, no Es un se sale. cilindro, Sí. ¿sí? Bueno, pero sería un cilindro lleno, ¿sí? Un Sí. cilindro completo, ¿sí? Bueno, Sí. ahora, pero ¿qué es lo que pasa? La curva es esto. Tengo que restarle esta parte, tengo que sacarle eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Considero la curva que está aquí, que es x al cubo, disminuido, ¿ves? Entonces, al grande, que era 8 al cuadrado, que es la parte de afuera al cuadrado, le resto la función que está por abajo, también al cuadrado, porque la fórmula es esta siempre, cada uno de esos radios al cuadrado. ¿Está? Ese es el motivo por el cual es la resta, y que cada uno esté elevado al cuadrado. No hago la resta de los dos y el resultado lo elevo al cuadrado, sino cada uno al cuadrado, porque cada uno representa un volumen. Y cada uno de esos volúmenes lo estoy restando para obtener la parte que a mí me interesa. Muy bien, profe. Sí. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno. Esto, cuando vayan a hacer esto, por favor grafiquen, ¿sí? Y vean efectivamente si si es una sola fórmula, si hay que restar, si hay que sumar partes, ¿sí? Eso ya queda, digamos, dependiendo del ejercicio, para que ustedes analicen qué es lo que tienen que hacer en cada uno de ellos. Eso ya en la práctica lo van a hacer. Bueno, y con esto serían las aplicaciones correspondientes a la integral definida. O sea, cuando ustedes le pidan cuáles son las aplicaciones, cuáles van a nombrar cálculo de área, ya sean cartesianas, polares, paramétricas, ¿sí? Longitud de un arco, ¿sí? Área de una superficie de revolución y volumen de un sólido de revolución. Esas son las aplicaciones, la integral definida que nosotros vemos. Tienen otras aplicaciones. Ustedes en física, por ejemplo, cuando calculan trabajo, ¿sí? Cuando calculan potencia, toda esa fórmula, ustedes fíjense, están las integrales allí. Entonces, esas también son aplicaciones, nada más que no las ven con nosotros, las ven en otra materia, pero también son aplicaciones de la integral definida. ¿Está? Bueno, vamos a ver ahora otro tema, que es el último que falta para esta parte de todo lo que es integrales. Bueno,
Vamos a ver el tema que corresponde a integral impropia. Fíjense en ustedes allí, tenemos la función que está dada por esa fórmula, que es 1 sobre x menos 1 al cuadrado. El gráfico de esto se asemeja al volcán. El dominio serían todos los reales menos el 1, o sea, el gráfico sería algo así. Bueno, está delimitada por el eje X y vamos a tomar a la derecha de la ecuación X igual a 2, nada más. Quiere decir que lo que yo estoy tomando es todo esto, nada más. ¿Sí? Podría haber tomado a la izquierda también, pero vamos a tomar solamente a la derecha para ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Y queremos calcular el área. ¿Sí? Entonces ustedes fíjense, esa área, ¿dónde empezaría? ¿En X igual a cuánto? ¿En X igual a cuánto empezaría? X igual a 1. X igual a 1. ¿Y hasta dónde llegaría eventualmente? Hasta 0. ¿No? A ver, empieza en 1. ¿Sí? Empieza aquí en 1. ¿Y hasta dónde llega? Hasta infinito no llegaría, Hasta profe. infinito. Infinito llega. ¿Sí? ¿Y ustedes saben calcular una integral cuando tienen uno de los extremos e infinito? No. ¿Sí? Ya habíamos visto que este caso, fíjense, y además fíjense en x igual a 1, ¿qué pasa? La función, cuando me acerco a 1 por la derecha, la función, ¿a cuánto tiende? A infinito. A infinito. A infinito. ¿Eh? A infinito, ¿eh? Y eso habíamos visto cuando empezamos a ver integral definida, que no podía darse esos casos. ¿Sí? Y usted decía no es integrable y ya estaba. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos para solucionar esto. ¿Sí? Bueno, vamos a calcular el área, entonces, de esta región, pero no hasta infinito, sino hasta un valor x igual a t, con t mayor o igual que 2. ¿Sí? Bueno, nosotros queremos aquí encontrar qué pasa a la derecha de x igual a 2. X igual a 2 está aquí. ¿Mm? Entonces queremos calcular toda esta región. ¿Sí? Entonces la integral aparentemente va a ir desde 2 hasta infinito. ¿Sí? Pero como no sabemos cómo hacer para tomar hasta infinito, vamos a tomar hasta un valor x igual a t nada más. Es como que el t está aquí. ¿Sí? Entonces, fíjense, el área en cuestión iría desde 2 hasta t. Y eso sí lo puedo calcular. ¿Sí? Entonces, vamos a plantear de calcular el área de esa región desde 2 hasta t. ¿Sí? Aplico la regla de Barrow y llego a esta fórmula. ¿Sí? Llegué a ese valor. ¿Sí? T menos 1, eso al cuadrado más 1. ¿Sí? Bueno, ahora fíjense, yo tomé hasta un valor t. ¿Sí? Ahora yo les pregunto, ¿cuánto puede ser mi t? ¿Qué valor le puedo asignar al t? ¿Cuántos valores le puedo asignar al t? Los reales. Todos los reales. De mayor o igual que 2. Mayor o igual que 2. Ahora, eso es mayor o igual que 2. Ahora, díganme un valor mayor o igual que 2. 3, 4. 4. ¿Sí? ¿Cuántos valores le puedo asignar al t? Mayor o iguales que 2. Infinitos. Infinito. ¿Sí? Podría asignarle 1000. ¿Sí? Si yo le asigno 1000 aquí, viendo esta fórmula que tienen ustedes aquí, ¿cuánto me va a dar más o menos aproximadamente para ustedes el área de esa región? ¿Pueden calcularla? Supongo que sea 1000 el t. ¿Pueden decirme cuánto sería aproximadamente este valor? Tiende a 0. ¿Ese valor Cero. completo? Tiende a ¿Todo 1. ese resultado? A ver, señor, ¿todo ese resultado tiende a 0?
Tiende a 1. A 1, porque ahí está más 1. Es como que tengo esto, ¿no? 1 menos 1 sobre t menos 1 al cuadrado. ¿Sí? O sea, cuando este valor t sea 1000, o sea 10.000, o sea 100.000, ¿esto a cuánto tiende? A 0. A 0. ¿Sí? Eso tiende a 0. Entonces, el resultado global de eso, ¿a cuánto va a tender? A 1. A 1. Bien, bien, Nontivero. Tiende a 1. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que estoy así como tanteando? De alguna manera estoy dándoles a entender de lo que yo quiero hacer es aplicar límite. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo me va a dar el resultado exacto? Cuando esa t tienda a cuánto. ¿A cuánto tendrá que tender esa t? A 1. Epa. El t. A A infinito. infinito. A infinito. ¿Sí? Entonces yo voy a tener que calcular el límite cuando t tienda a infinito. ¿Eh? Entonces, ven, el área de la región es aproximadamente igual al área de la región I, que estoy yo delimitando. ¿Sí? Y esta aproximación se mejora cuanto mayor sea el valor de t. Es decir, que t tiene que tender a infinito. Y si uno dice que un número tiende a infinito, está aplicando límite. Porque ¿cuándo voy a poder hacer que t tienda a algo? Cuando aplique límite. ¿Ven? Entonces, el área de la región la voy a calcular mediante el límite cuando t tiende a infinito del área de la región 1, que es la región esa que yo había tomado entre 2 y t. ¿Sí? Entonces, al aplicar límite, me quedaría planteado de esta manera esa integral. ¿Ven? Ya no pongo el infinito aquí, sino pongo t, porque el t va a tender a infinito. ¿Sí? Entonces, aplico la regla de Barrow, pero siempre anteponiéndole el límite. Y cuando t tiende a infinito, esta porción de la expresión tiende a 0. Entonces, el resultado 1 más 0 es 1. O sea, me está diciendo que el área de esa región que yo estoy calculando vale 1. ¿Está? ¿Está claro, chicos? Profe, ¿puede repetir lo último que dijo? ¿Qué Por favor? parte? Lo Ontivero? último, o sea que, o sea, yo no entendí muy bien que el t tiende a infinito, o sea, sé que cuando el t va yendo para infinito, la primera expresión se va haciendo 0 y eso sería igual a 1. Y eso, sí, o sea, ¿eso qué quiere decir? Eso no, Bueno. A ver. Usted quiere calcular esa región que está desde 2, todo hacia la derecha. ¿Sí? O sea, todo lo que está aquí. Todo esto que está aquí. ¿Sí? Ahora, como usted no puede poner infinito directamente, toma un valor t. O sea, voy a decir, bueno, voy a calcular desde 2 hasta t. ¿Sí? Bueno, haciéndola como si fuese una integral definida desde 2 hasta t, llegué a esta fórmula. ¿Bien? Ahora entonces uno dice, ese t puede ser que valga 1000, puede ser que valga 10.000, puede ser que valga 100.000, que valga 1.000.000. ¿Sí? Porque llegué hasta allí nada más. ¿Sí? Y esos valores serían valores finitos, dentro de todo finitos. Pero esos valores que yo estoy proponiendo, 1000, 10.000, 100.000, son pocos, o son valores chiquitos, viendo que esa curva se extiende indefinidamente hacia la derecha. ¿Sí? Quiere decir que el t a cuánto está tendiendo a infinito. a infinito. Bueno, ahora fíjese, cuando uno dice t tiende a infinito, sin que nadie le diga nada, el hecho de que diga tiende, le está diciendo, está aplicando límite. ¿Sí? Entonces quiere decir que esta expresión que yo tengo aquí, la voy a poder resolver de una manera más precisa si aplico límite. ¿Sí? Entonces, pero no puedo aplicar límite directamente ahí, sino a toda la expresión. Entonces voy a empezar
que el área de la región que yo quiero calcular es el límite cuando t tiende a infinito de esa área, de esa región que yo estimé en un principio. ¿Bien? Entonces, la integral, ¿cómo uno le escribiría en un principio? Uno podría decir que es desde 1 sobre x menos 1 al cuadrado, diferencial de x, ¿desde dónde? Desde 2 hasta infinito. ¿Está? Esa sería el área. ¿Sí? Pero el hecho de tener este infinito aquí, usted ve que siempre ahí ponemos números. ¿Sí? No puedo poner un infinito. Entonces, si va a un infinito, yo lo que puedo hacer es poner límite cuando es a t, y o sea, reemplazo el infinito por una letra. ¿Sí? Entonces, límite cuando es a t tiende a infinito de la integral desde 2 hasta t. ¿Sí? Entonces, voy a resolver esta integral llegando por la regla de Barrow a una expresión, que es esta. Pero a esa expresión le voy a calcular límite. ¿Está? Y al calcular el límite me da, en este caso, un resultado que es 1. ¿Sí? Entonces, lo que me estaría diciendo ese 1, que es el valor del área que va desde 2 hasta infinito. ¿Está Ontiveros? Sí, sí. Bien. Sí, ya tengo ¿Ah? duda de cómo sería el caso que sería un polinomio, pero ahí ya es medio raro sería la ecuación, pero bueno. Bien, sí, sí, Bueno, entendió. es que, a ver, a ver, a ver. Bueno, sí. Y un polinomio, póngale. ¿Sí? Pongámosle un polinomio de grado 2, de grado 3, por decir algo. ¿Sí? Un polinomio de grado 2. La curva sería algo así. Si yo le pido calcule la integral desde 1 hasta infinito, ¿cuánto le dará eso? A ver, Sería sin infinito, calcular. ¿no? ¿Cómo? Infinito. Infinito sería, ¿no? Infinito. Porque sería, o sea, sería una constante más la otra expresión que reemplazando por t, o sea, por ese límite sería infinito, ¿no? O sea, por Sí. ejemplo, Ya, espere. Usted va a tener un determinado polinomio, supongamos, sí, va a encontrar la primitiva, es otro polinomio, y cuando evalúa en infinito, digamos, va a calcular el límite cuando t tiende a infinito de ese polinomio, porque allí va a estar metida la t. ¿Sí? Y al ser un polinomio, esos t al exponente que sea, y además si el t tiende a infinito, va a tender a infinito. Quiere decir que el resultado de eso va a dar infinito, póngale. ¿Sí? Y además fíjese aquí, supongamos que estemos calculando un área. Si esta curva sigue abriéndose, ¿sí? Sigue abriéndose y llega hasta infinito, ¿cuánto va a valer toda esta región? infinito. Infinito. ¿No? Entonces uno en parte, en base a los conocimientos que tiene la función, puede más o menos predecir si va a dar un resultado o no. ¿Eh? En parte. ¿Eh? ¿Está? Sí, Ahora, profe. vamos a seguir entonces con esto. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Si yo tengo una integral, por ejemplo aquí de 2 hasta infinito, como no puedo evaluar en infinito, reemplazo ese infinito por una letra. En este caso, t tendiendo a infinito. Entonces me queda la integral desde 2 hasta t. Y este sería el planteo. ¿Sí? Y a partir de allí aplico la regla de Barrow. ¿Sí? Bueno, cuando ustedes tienen que uno de los extremos, ya sea el superior o el inferior, tiene un infinito, un menos infinito, uno a esa integral la llama integral generalizada de primera especie. Hay de primera, de segunda, o puede haber de las dos. ¿Sí? Pero cuando ustedes ven que hay un infinito, ya saben que es de primera especie, por lo menos por ese motivo. ¿Sí? De igual manera, si dijera, por ejemplo, de menos infinito hasta 4, el hecho de haber un menos infinito es de primera especie. ¿Está? ¿Está claro eso? Es para saber distinguirlas nada más. Pero tienen que O sea, aplicar sí o sí límite para calcular. ¿Bien? Bueno, entonces el hecho de dar infinito, primera especie. Bueno, entonces,
La definición es la siguiente, sea la función integrable desde a hasta t, ¿sí? Con t mayor o igual que a, y a perteneciente a los reales. Entonces se define integral impropia desde a hasta infinito, como el límite cuando t tiende a infinito de la integral desde a hasta t. ¿Sí? Entonces cuando ustedes vean que tienen un extremo infinito, tienen que reemplazar ese infinito por una letra, puede ser la t, r, z, lo que ustedes quieran, ¿sí? Menos una i, ¿sí? Ni una x, ¿sí? De esa variable tendiendo a infinito. ¿Sí? Y en la segunda definición, fíjense, dice, sea f integrable desde p hasta b, con p menor o igual que b. ¿Sí? Si quieren leerlo al revés, p menor o igual que b. P pertenece ante los reales. Se define integral impropia, así tenemos desde menos infinito hasta b, como el límite cuando p tiende a menos infinito desde p hasta b. ¿Está claro? ¿Lo ven? O sea, si tendrían, supongamos, a ver, desde menos infinito hasta 3, una f de x diferencial de x. ¿Cómo sería para este caso? ¿Cómo escribo la x? Reemplazo t por infinito, por menos infinito y me A ver, quedaría ¿cómo el planteas? límite. Espérenme, límite, Por ejemplo, t cuando tiende a menos infinito, de la integral entre t y b, y 3 de f de ¿ves? x. Sería esa expresión, ¿ves? Y ahora tengo que resolverla por la regla de Barrow y luego a la expresión que me queda calcular el límite correspondiente. ¿Está? Entonces de esa manera ya pueden calcular integrales en las cuales uno de los extremos sea infinito. ¿Sí? Bueno, la acotación que les dice allí es que si en cada caso, si el límite es finito, se dice que la integral converge. ¿Sí? Y en caso contrario, se dice que es divergente. O sea, si ustedes llegan a un resultado, van a decir que esa integral converge. En cambio, si llegan a que es infinito, van a decir que esa integral diverge. ¿Sí? En este caso que vimos aquí, el resultado era 1. Entonces, esta integral que yo tengo aquí, ¿cómo es? ¿O qué voy a decir con respecto a esa integral? Inverge. ¿Cómo? Converge. Inverge. Que es convergente. Converge. Converge, ¿sí? Porque tiene un valor. Y si vemos este caso que le había graficado aquí, esperen, a ver, X, que el resultado daba seguramente infinito, vamos a decir que esa va a ser divergente. Divergente. ¿Está? Entonces tienen que diferenciar entre una cosa o la otra. ¿Bien? ¿Bien? Bueno. Ahora, en este caso, fíjense, dice de menos infinito hasta infinito. ¿Sí? Entonces, sea f integrable desde A hasta B, para todo A y B que pertenece a los reales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Como va desde menos infinito a infinito, en los dos está el problema, tenemos que dividirle en dos integrales. ¿Sí? Desde menos infinito hasta un determinado valor C, y luego desde ese valor C hasta infinito. ¿Sí? Y ustedes pueden ver que tengo el problema en la parte inferior, aquí en la parte superior, entonces voy a aplicar límite a cada uno de ellos, pero con letras distintas. ¿Ven? Estoy tomando letras distintas para cada uno de esos extremos. ¿Sí? Entonces, es como que tengo dos problemas separados, uno aquí y otro aquí. ¿Sí? Entonces, para que sea convergente, las dos integrales que tengo allí me tendrían que dar convergente. Si una de ellas me da divergente, ya va a ser divergente esa integral en un principio, la que dada en un principio. ¿Está? Entonces, como que tienen dos problemas allí, y los dos les tendría que dar convergente para que la suma de ambas también sea convergente. ¿Está?
En este caso, fíjense, tengo desde 2 hasta infinito. ¿Sí? Bueno, ya habíamos visto que ese caso converge a 1. ¿Sí? Ahora si tengo desde menos infinito hasta menos 1. Desde menos infinito hasta menos 1. De 1 sobre x. El problema estaría aquí en menos infinito. Entonces la planteo como límite cuando p tiende a menos infinito, desde p hasta menos 1. ¿Sí? Entonces aplico la regla de Barrow, ¿sí? Y me queda el límite cuando p tiende a infinito de esta expresión. Entonces cuando p tiende, el logaritmo de menos 1, esta parte va a tender a 0. ¿Sí? Y el logaritmo del valor absoluto de menos infinito es el logaritmo de infinito. Y el logaritmo de infinito es infinito, quiere decir que esta parte va a tender a menos infinito, por este menos. ¿Sí? Entonces el resultado va a ser menos divergente, por lo tanto la integral de esta diverge. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna pregunta? Puede volver a la página anterior. Quería ver cuando tenían dos integrales. Ahí está. ¿Cuál era el límite que se hacía primero del de abajo? De, Sí, de porque P. fíjense, primero, tiene de menos infinito a infinito. Entonces, usted imagínese, viene desde bien a la izquierda hasta la derecha. La corta en algún punto. Ese punto usted lo llama C. Entonces queda dividido en dos integrales. ¿Sí? Ahora, el hecho de que tenga infinito en alguno de los extremos, ya le condiciona que tiene que aplicar límite. Quiere decir que usted tendría que aplicar límite a esta integral y también límite a esta otra. ¿Ya? Ahora, ¿qué letra le ponga? No da lo mismo. ¿Sí? Pero ¿dónde va a aplicar en la primera integral? ¿Dónde va a aplicar? ¿Dónde es el problema? El problema es aquí. ¿Sí? Porque Entonces voy a aplicar el límite cuando p tiende a menos infinito, desde p hasta el valor c. Mientras que la otra, el problema en el extremo superior. Entonces voy a cambiarle esa infinito por una letra, en este caso t. Entonces voy a hacer el límite cuando t tiende a infinito, desde c hasta esa p. Bien, bien, profesor. ¿Está claro, señor? Sí, profesor. Bien. Bueno, y eso sería lo que corresponde a integral de primera especie, ¿sí? Cuando uno de los extremos es infinito. Ahora vamos a ver una de segunda especie. ¿Sí? Sea la función definida. Ahora, ¿cuándo sería de segunda especie? Por ejemplo, si yo tengo esta función, la misma que vimos hace rato. Si tengo y yo les pido, hagan la integral desde 1 hasta 5. Fíjense en primero, el dominio de esa función, ¿cuál es? Los reales menos el 1. Bien, todos los reales menos el 1. Ahora, cuando yo me acerco al 1 por la derecha, ¿a cuánto se va la función esa? ¿O a cuánto tiende? A 1 por la derecha. Más infinito. Más infinito. ¿Sí? Entonces quiere decir que como que tenemos algo así, aquí tengo el 1, y yo les pido desde 1 hasta 5, hasta aquí. ¿Sí? Pero el problema, ¿dónde estaría ahora? No se va a infinito, ¿ven? ¿Sí? Sino el problema estaría aquí en 1, porque en 1 la función se va a infinito. ¿Ven? Entonces el problema estaría aquí. ¿Ven? Bueno, entonces, en ese caso lo que tengo que hacer es calcular límite cuando, hace rato decíamos cuando el t tiende a infinito. ¿Ven? Ahora, ¿qué vamos a hacer? El límite cuando t tiende a 1, pero ¿por dónde vengo ese 1? ¿Por dónde me acerco al 1 ese que está allí? ¿Por la izquierda La o por la derecha. derecha? Por la Por la derecha. ¿Eh? Estoy viniendo al 1 por la derecha. ¿Eh? Entonces, esto lo voy a tener que calcular. Entonces, límite cuando t tiende a 1 por la derecha
de la integral desde t hasta 5 de 1 sobre x menos 1 al cuadrado diferencial de x. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Entonces aquí les dice, sea la función definida en A hasta B, e integrable desde C hasta B. Entonces, fíjense en la diferencia. Abierto, pero cerrado. En la parte B está cerrado. ¿Sí? Entonces, con el valor C, ese nuevo C, mayor que A. Entonces, en X igual a se presenta una discontinuidad infinita, que para mi caso sería este 1. ¿Sí? Entonces, voy a definir la integral desde A hasta B. El problema aquí está aquí, fíjense. ¿Sí? Como el límite, cuando C tiende a SA por la derecha, de la integral desde C hasta B, f de x diferencial de x. ¿Está? ¿Lo ven? ¿Le ven el paralelismo con el gráfico, con el ejemplo que está abajo? Ellos llamaron C, yo lo llamé T simplemente. ¿Sí? Pero el problema era en 1. Entonces, ¿qué hago? Planteo la integral, en mi caso, desde T hasta 5. ¿Sí? Y haciendo que calcular ese límite cuando t tiende a ese 1 por la derecha. En el caso de lo que está aquí en la teoría, estoy tendiendo a por la derecha. ¿Ven? Es como que tengo el A aquí, el C y el B. Entonces, el problema está aquí, en A. Entonces yo planteo la integral como que C tiende ese A por la derecha. De la integral desde C hasta B. ¿Está? Vamos a ver, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si la discontinuidad se hubiese presentado en B, por ejemplo, sería cuando C tiende a B por izquierda. Exactamente, que es la diapositiva que viene a continuación. Fíjense aquí. ¿Eh? ¿Ve? O sea, la función definida desde A hasta B. En B está abierto, ¿ves? Quiere decir que no llega hasta B. ¿Sí? Entonces, lo considera integrable desde un valor A hasta en B. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que esa D tienda a B. Y ahora, ¿por dónde se acerca a B? Por la izquierda. ¿Ves? Es como que el D está aquí y se va acercando al B por la izquierda. ¿Entiende, señorita? ¿Lo ve? Es lo que usted dijo. Sí. ¿Sí? O sea, si yo tengo esto, por ejemplo, a ver, veamos. ¿Cómo planteo eso? ¿Dónde el O problema? sea que en X igual a 4 es discontinuo, ¿no? En X igual a 4 es la discontinuidad. Y está a la derecha. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a plantear esto? Como el límite. Cuando T tiende, por ejemplo, a 4. Cuando T tiende a 4, de la integral desde 1 hasta T. ¿Sí? Ahora, ¿por dónde tiende a 4? Por la izquierda. Por la izquierda. Entonces voy a poner T tiende a 4 por la izquierda. ¿Se ven el paralelismo? ¿Está claro? Entonces en el caso, profe, que tiende a un infinito igual, ¿no? O sea, tiende a más infinito. La Y en función el tiende a caso, más infinito o a sí, menos infinito. ¿Ya? Cualquiera, para arriba o para abajo. ¿Eh? sí, sí, si en el caso que sería de menos infinito a más infinito, ahí ya no tendría solución o cómo sería. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, de x menos 4. Y va por derecha tiende a más infinito y después por izquierda tiende a menos infinito. Yo creo que es al revés, pero bueno, no sé si se entiende. No le veo el caso que quiere llegar. Espere. Veamos, supongamos que tengamos esta vez. A ver, supongamos que tengan eso. ¿Cómo lo haría? Dice de 1 hasta 8. ¿Cómo lo plantearía? Lo trabajo por partes, creo que podría ser.
O sea, que Ah. 1 hasta 5 y de 5 hasta 8 y en 5 se presenta la discontinuidad. Bueno, entonces sería, primero, desde 1 hasta 5 y otro desde 5 hasta 8. Después, ¿qué haría? ¿Dónde el problema? En la primera, ¿dónde el problema? En 5. El 5, aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Límite cuando t tiende a 5, ¿por dónde? 5 por derecha. No, por izquierda. Por izquierda, ¿sí? De la integral desde 1 hasta t. Más. Y ahora para el otro, ¿cómo sería? Límite cuando r tiende a 5 por derecha. desde ahora por derecha, ¿sí? Desde r hasta 8. ¿Ven? ¿Lo ve al planteo? ¿Le entiende? Sí, profe, ahora sí se entiende. Bueno. ¿Está claro para todos, chicos? Profe, la página anterior, ¿Sí? eso podría explicarlo, profe, me pasa que no lo entendí bien esa parte. ¿Cuál parte? El ejercicio es, ¿El ejercicio? al que vino sí lo entendí, pero este había quedado con, A ver, fíjese. no lo entendí. El ejercicio va desde 1 hasta 5. ¿Sí? El problema estaría aquí en el 1. En el 5 no hay problema. El problema estaría en el 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a plantear una integral que va. Voy a llamarle t hasta 5. La fórmula es la misma. Pero al haber cambiado eso, yo sé que tengo que aplicar límite. Entonces, límite cuando t tiende a ¿cuánto? A 1, A 1. Ahora, usted tiene el 1 aquí y el 5 aquí. ¿Por dónde se está acercando al 1? ¿Por dónde viene? por derecha. Por derecha. Entonces, límite cuando t tiende a 1 por derecha de esta expresión. Ah, bien. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno. Bueno, ahora dice, en ambos casos, si el límite es finito, se dice que el integral converge. ¿Ven? Si me dan, es lo mismo que en el caso anterior, ¿eh? Y si le tengo dividida en dos partes, cada una de esas integrales tiene que darme finito para que sea convergente. Si una me da infinito, entonces el resultado va a ser divergente. ¿Mm? Bueno, este caso que está allí, el que habíamos hecho en el ejemplo hace rato que dijo la señorita, ¿ven? Dividirlo, que el 5 era el que estaba entre 1 y 8. ¿Ven? Aquí en este caso se da que hay un valor que llamamos D, en donde tengo el problema. ¿Ven? Entonces, sin pasar a la diapositiva que sigue, ¿cómo lo plantearían eso? A ver, ¿cómo sería? Límite cuando, por ejemplo, t tiende a ¿Está Límite bien? cuando Límite cuando t tiende d a D, bien. ¿Por dónde tiende a D? Por izquierda. por izquierda, Por izquierda, muy bien. De la integral la desde integral de todo. Desde a hasta t, hasta T, muy bien. Ya está esa valida parte, la función más, por su diferencia, más el más, límite cuando r, por ejemplo, tiende a b por derecha, R tiende a, a b por la derecha. R tiende A b, a D, no a B. Quiero haber a ver, escuchado B, disculpe. R sí, tiende profe. a D, A b, sí, por derecha, a D, por la sí, derecha. derecha. ¿Sí? De la integral entre entre r y b. R y B. Ahí está. ¿Está claro entonces? ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, Profe, aquí y en está ese caso, por ejemplo, si me hubiese dado el conjunto, nada. ¿En qué caso? No, decía que, o sea, siempre tenemos que ver los puntos en donde se presentan las discontinuidades y que no estén analizando en esos puntos, ¿no? Sí, ¿dónde el problema? ¿Sí? Sí. Ahí que aplica el límite. ¿Sí? Bueno. Allí tienen ese ejemplo, por ejemplo, que va de 2 hasta 8, ¿ves? Lo dividen de 2 hasta 5, más de 5 hasta 8. Resolvemos la primera parte, ¿sí? Y allí tomamos el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda,
y esa ya nos da infinito. Bueno, el resultado nos da infinito. ¿Sí? Entonces quiere decir que con que uno nos dé infinito, ya entonces la integral dada va a ser divergente. ¿Sí? El infinito se da aquí, ¿ves? Esta parte es un número. ¿Sí? Pero esta primera, al tender t a infinito, a t a 5 por la izquierda, esto le va a quedar un 0, a ver, 0, 5 negativo, o un 0 negativo, ¿sí? Y el 1 sobre ese 0 negativo me va a dar menos infinito, con este menos que está aquí va a ser un más infinito. ¿Está claro? ¿Lo ven? ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué está, o sea, está el límite cuando t tiende a 5 por izquierda de la integral de que va desde 2 hasta t del diferencial de x dividido x menos 5 elevado a la cuarta por diferencial de x? Ya no está, ya no está. ¿Eh? Bien, bien. Estaba. ¿Eh? Bueno, ¿está claro? Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bueno. Y puede darse un caso también de integrales de primera y segunda especie. El anterior, o sea, cuando teníamos ese problema que se iba infinito, era de segunda especie. Acuérdense entonces, si tengo desde A hasta infinito, esto es primera especie. Si tengo desde A hasta B, pero en B supongamos hay un problema que la curva se va a infinito, que no estaría acotada, este sería segunda especie. ¿Sí? Y puede darse un caso que sea de las dos, primera y segunda. Por ejemplo, este. Tengo un infinito, un menos infinito, ya sé que es de primera especie. Ahora, fíjense en el dominio de esta función. ¿Cuál sería? Todos los reales menos el 1 y el 4. 4. ¿Y el 1 y el 4 están en ese intervalo que llega hasta 5? Sí. Sí. Entonces quiere decir que esa es de primera y segunda especie. Tiene las dos cosas. ¿Sí? Entonces tengo que dividirle ese integral en varias integrales en las cuales tengo un solo problema. Fíjense, del problema era entonces menos infinito en 1 y en 4. ¿Eh? Entonces divido la primera integral desde menos infinito hasta 0, pongámosle. El problema estaría aquí. La segunda va desde un 0 hasta el 1. Problema aquí. La otra, tengo que tomar como un valor entre 1 y 4, cualquier valor. En este caso yo tomo un 2. ¿Eh? Entonces la otra va desde 1 hasta 2, el problema está en 1. La otra desde 2 hasta 4, el problema está en 4. Y la última desde 4 hasta 5 para completar y el problema está en 4. Fíjense, en todas esas integrales siempre el problema está en uno de los extremos, no en los dos a la vez. Si está en los dos, tengo que desdoblar en dos integrales. Y ahí, bueno, se resuelve cada una por separado y con resolver una y que les dé infinito, ya le estaría dando la pauta que es divergente. ¿Mm? ¿Está claro? Profe, Sí. entonces la diferencia entre primera y segunda especie, ¿cuál sería? Y de primera especie, ¿cuál es la característica? Que tenía un infinito. Tiene un infinito. ¿Sí? Ya sea en el extremo superior o un menos infinito en el extremo inferior. Ahora, lo de segunda especie, ¿cuál es la característica? Presenta una discontinuidad en un punto. ¿Discontinuidad de qué tipo? Infinito. Infinito. ¿Sí? Entonces, si tienen esto, por ejemplo, a ver, veamos. A ver esa. ¿Qué es? De segunda De especie. segunda discontinuidad en el 9. No, porque no pertenece al intervalo. ¿Qué es entonces? A ver, ¿con dónde el problema? En x igual a 9, pero no está, no se la toma porque va desde 1 hasta 8. Entonces, ¿alguna de estas dos que vimos? No, No. ninguna. No es ninguna. ¿Sí?
Quiere decir que esa sería una integral definida. ¿Sí? Pues no hay ningún problema. ¿Sí? Ahora, si tengo esto, 18, Ahí sí, ¿y esa de qué sería? de segundo. Especie, De segunda especie. ¿El problema dónde estaría? Y es igual a el 9. ¿Cómo desdoblarían la integral esa? de 1 a 9 y de 9 a 18. 9 a 18. Ajá. Y ahora si tendría esto, Las dos, de primera y segunda especie. Una combinación. ¿cuál sería? ¿Qué sería allí? De, Integral. Tenemos de primera y de segunda especie que no pasa. Primera y segunda especie. ¿Sí? El hecho de ser menos infinito ya le da la pauta que es de primera. ¿Sí? Y luego el problema estaría en el valor 9, que me llevaría a que sea también de segunda. Entonces esa sería de primera y segunda. ¿Cómo desdoblarían esa integral? Desde menos infinito hasta el 9 cero, y desde el 9 hasta 18. Epa, de menos infinito hasta 0. De bueno. 0 hasta 9 y Y de 9 hasta 18. bien, así sí, así sí. Siempre el problema tiene que estar en uno de los extremos, no en los dos a la vez. ¿Sí? Si está en los dos, tengo que desdoblar para que corregirlo y que sea solamente en uno. ¿Eh? Fíjense en las Profe, tres integrales que, espere, las tres integrales que hemos planteado allí. El problema estaría aquí, aquí y aquí. Ven, cada una de esas integrales en uno de los extremos nada más el problema. ¿Sí, señor? no necesariamente tendría que ser 0, podría ser 1, ¿no? También, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuántos valores en lugar de ese cero puede tomar? Los que sea hasta el 9, hasta antes que el Pues 9. sea, Desde hasta antes de infinito llegar hasta al 9, 0. cualquiera. ¿Sí? ¿Eh? Podría haber puesto de menos infinito hasta menos 10, la otra de menos 10 hasta 9. ¿Eh? ¿Sí? Cualquier valor. Infinitos valores tiene. ¿Eh? Bueno, Bien, profe. ¿está claro, chicos, entonces? Profe, yo no Sí. entendí ese del 0. Ahí me perdí. Es que De- tengo que, digamos, el problema estaría en el valor 9. ¿Está de acuerdo con eso? sí. Bueno, entonces tengo. Llega hasta 18. Y el problema está aquí en 9 y viene de menos infinito. Entonces, ¿cómo puedo desdoblar esa integral? Desde menos infinito hasta cuánto. Está 9. Epa, O toma un valor tengo cualquiera hasta el antes del 9, 9. tengo el problema en los dos lados. Tengo que tomar cualquier valor hasta antes de llegar al 9, cualquier valor. ¿Sí? A ver, Ah, algún sí, valor. sí. Dígame un valor. 3. 3. Bueno, tomo hasta 3. O sea, la primera integral va desde menos infinito hasta 3. La segunda, Que, Desde el 3 hasta el 9. 3 hasta 9. 3 hasta el 9. Y la tercera, desde el 9 Hasta el hasta el 18. 18. ¿Podemos ¿Sí? agregar más integrales o no? Si quiere trabajar, sí. ¿Eh? Puede agregar todas las que quiera, pero el resultado es hasta 18, pero ¿tiene sentido? No, no le conviene. ¿Eh? Bueno, si quiere Profe, complicarse, bueno, pero no tiene sentido, señor. ¿Mm? ¿Está claro, no? Sí, profe. Sí, señorita. y si en el electromo hubiese tenido la misma, o sea, tenía la misma ecuación que nos da en el ejemplo, y si hubiese tenido el electromo uno de más infinito y otro hasta menos infinito, o sea, de menos infinito hasta más infinito. Bueno, fíjense, agreguemos aquí infinito. Entonces, ¿qué haría? De 18 hasta cualquier número, ¿o no? Ajá. Sí, sí. Y De después de ese 18 número hasta el infinito. de 18 hasta. Espera, Hasta ¿el el problema 20, por dónde? ejemplo. 19. ¿En 18 hay algún problema? No. Ah, no, no, no. Sí, sí. Entonces, la última iría de dónde? De 18 hasta Infinito. infinito. ¿Mm? Ah, bien. ¿Mm? Ella se refirió a si hubiera también un problema en el 18,
y habría que tirarlo hasta infinito, ¿cómo se resolvería ahí? Se agregan más Sería del integrales. 18 hasta cualquier otro Cualquier número y número después de ese menos el número infinito. hasta el infinito. Exactamente. ¿Sí? De Perfecto. 18 hasta cualquier otro número mayor de 18 y luego de ese número mayor a 18 hasta infinito. Bien, bien. ¿Está Profe, claro y entonces? estos cálculos se vuelven extensos porque, o sea, tenemos que calcular las integrales y después el límite de esa integral, ¿no? Sí, Ah, bien, bien. sí. Pues esos son larguitos, ¿sí? Sí, sí, profe. Pero, bueno, pero con que una parte ya le dé infinito, póngale, ya sabe que el resto no tiene sentido calcular porque ya va a ser divergente. ¿Mm? Ahora, si le da un número, sí tiene que seguir calculando las otras y ver qué pasa, que en todas les dé un número para poder afirmar que es convergente en su totalidad. ¿Mm? Bueno, ¿está entonces? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. vemos hasta aquí nomás. ¿Sí? Bueno, mañana, uy, ya cortamos, chicos, ya tienen que entrar física. ¿Sí? Son las 12:01. ¿Sí? Mañana los veo a la mañana entonces, a las 8. Hasta mañana, Bueno, profe, gracias.